Ahora sí, familia, me da mucho, mucho gusto ver sus nombres ahí. Buenos días. No sé si escucharon esta última alabanza al Rey. Es un grito de alabanza, de gloria, de darle gracias a Dios. Es una forma de expresar cuánto le amamos, cuánto reconocemos sus maravillas todos los días. Así es que hoy es un domingo especial, por eso también era un lugar especial. Me cambié de lugar para poder compartir con ustedes de una manera más cómoda y más como libre, pero también para poder sentarme, así como en la sala, sentarme contigo y tener esta conversación que es reflexiva, es actual. Se habla de el Domingo de Ramos, Semana Santa. Hoy empieza una semana muy importante para la comunidad cristiana, para la fe católica, para la fe que amamos a Cristo. Entonces, es un día especial, así es que quiero comenzar con darles las gracias por estar ahí, darles las gracias por hacer tiempo. Gracias por sentarse aquí conmigo y vamos a conversar, vamos a platicar. Hoy vamos a determinar un poco cómo está nuestro corazón, de cara a cara, de amigo a amigo, de hermano a hermano, de corazón a corazón. Así es que, ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Y bueno, agradecer a los jóvenes que están aquí presentes. Espero que esta conversación sea dinámica y que también llame su atención porque tiene mucho que ver con la actualidad, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando. Así es que, bendito Padre, te doy gracias esta mañana por cada corazón, por cada familia que es representada en esta reunión, por cada persona, Señor, que ha puesto en su corazón la necesidad que tú has creado, Señor, de amarte, de buscarte. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado, Señor. Y gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque un día decidiste dejar todo, Señor, dejar tu deidad, dejar tu santidad, bueno, no tu santidad, pero dejar tu realeza, Señor, para hacerte una persona. Y como persona viviste nuestra atmósfera y supiste, Señor, nuestros sufrimientos y nuestras cargas y nuestras luchas, pero nos mostraste la victoria, Señor. Seguirte a ti es tener vida eterna. Así es que te doy gracias esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que laves mis manos, mi mente, mi corazón y que pueda ser instrumento tuyo, Señor, para poder transmitir con ánimo, con amor, con pasión y con fe tu palabra, Señor. Y que hasta donde yo pueda llegar al intelecto de las personas, al pensamiento, tú hagas lo sobrenatural y que tu Espíritu Santo abre al corazón, transforme vidas, Señor. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Bien, familia, hermanos, pues hoy estamos celebrando el clásico, porque es un clásico, así comúnmente, domingo de Semana Santa, domingo de Ramos, domingo de Palmas, diferentes formas lo llaman. Eh, Estaba revisando un poco cuál es la tendencia actual acerca de las predicaciones que se preparan y se dan esta semana, y bueno, pues me encontré con buenas sorpresas pero también con algo cotidiano, algo común. Y ese es lo que quiero hablar, ¿no? El título de la predicación hoy es del Hosana al Crucifícale. Un domingo alaban al Señor, toman palmas y las tiran, toman sus mantos y los ponen delante de Él y dicen, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Unos días después gritan, Crucifícale. Así es que el título de hoy es el de Hosana al Crucifícale. El peligro que está en medio es una fe emocional. El peligro de una fe emocional nos puede llevar de lo sana al rechazo, al crucifícale. Vamos a tener dos textos importantes. Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 21. Los voy a leer y voy a leer los dos para poder poner en nuestro corazón esta gran realidad de lo sana al crucifícale. Dice Mateo capítulo 21, versículos del 11 al 21. Hermanos, si tienen su Biblia, por favor, ábranla y síganme en la lectura, porque es importante que cada uno leamos lo que estamos compartiendo. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Dice así, cuando se acercaron a Jerusalén
y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y traédmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Un detalle o dos detalles que quiero que pongas en tu corazón acerca de esta lectura. Primero, que era una profecía. Se cumplió una profecía que se había dicho antes. El profeta Zacarías había dicho esto, ha hablado de cómo sería la entrada a Jerusalén por parte del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta era una profecía que todo el pueblo de Israel esperaba y que cuando vieron esto, después de ver los milagros y las cosas que el Señor había hecho, eh, entendieron que este era posiblemente o este era el enviado, el profeta que estaban esperando. Pero quiero que pongas atención a un pequeño detalle que nos habla mucho de cuál era el corazón o la actitud o el pensamiento que había en estas personas. Y ahí quiero ponerlo para que veamos cómo a veces la fe es solo emocional y no es profunda. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, que es bendito sea, al Hijo de David. Aquí, esta es la clave. Ellos decían al Hijo de David. ¿Sabes que David fue este rey que trajo la gloria al pueblo de Israel y fue un tiempo, una época de mucha prosperidad, de mucha bendición, de mucha fuerza, muchas batallas ganadas por el rey David, recuperaron mucho tierra, mucho terreno, muchos de los que habían tenido que salir perseguidos por los pueblos que los querían oprimir. Este exilio había regresado a Israel. Y entonces el pueblo de Israel recordaba al rey David como una época majestuosa. Y de tal manera que cuando ellos vieron venir a esta profecía y vieron venir a Jesús, no lo vieron como el Hijo de Dios. Dijeron, bendito sea el Hijo de David. Ellos esperaban que Jesús restaurara en este tiempo y en su momento el reino del que habían oído de muchas, muchas bendiciones y muchas victorias y mucha riqueza y mucho bienestar. Eh, Su corazón estaba puesto en lo temporal, en lo material. Querían y estaban viendo venir al Hijo de David. Ahí es una declaración importante. No veían al Hijo de Dios, no veían a Jesucristo, sino a aquel hombre, Hijo de David, que podía traerles de nuevo esa gloria como pueblo de Israel. Y voy a leer también junto Mateo capítulo 27, versículos 20 al 23, la gran diferencia. Mateo capítulo 27, versículos del 20 al 23. Unos días después, una semana después, dice así el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, crucifícale, crucifícale. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado.
Del Hosana al crucifícale, el peligro de una fe emocional es lo que está en medio. Una fe que solo celebra, pero no permanece, termina negando a Cristo. Hoy nos encontramos ante una de las escenas más impactantes de toda la escritura. Un mismo pueblo, una misma ciudad, una misma semana, pero dos declaraciones totalmente opuestas. Primero gritaron, Hosana, Hosana, y después, unos días después, gritaron, crucifícale, crucifícale. ¿Sabes? No cambiaron las circunstancias, cambió el corazón. La palabra de Dios dice en Mateo 21:9, y la gente que iba delante, la que iba detrás, decía, Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Había mucha emoción, había mucha expectativa, pero más adelante, como leímos, Pilato les dijo, ¿quién les voy a soltar? ¿Qué voy a hacer con Jesucristo? Y la gente gritaba, crucifícale. ¿Cómo es posible que una misma boca diga cosas tan distintas en tan poco tiempo? El mismo pueblo que gritaba Hosana, días después gritó crucifícale. Hoy no solo vamos a observar a esa multitud, hoy vamos a examinarnos a nuestros enemigos. Es un tiempo de sentarnos, así como te decía, y hablar de frente, cara a cara. ¿Qué está pasando? Así es que el punto uno lo titulé Una alabanza sin raíz. Una alabanza sin raíz. Mira, Mateo capítulo 21, versículos del 8 al 9, decía, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Y la gente que iba delante les iba gritando, diciendo alabanza al Hijo, Hosana al Hijo de Dios. Era una escena de celebración, era una escena de emoción, era una escena de entusiasmo colectivo, como lo que pasa hoy, como lo que vemos hoy. ¿Sabes? Este es uno de los domingos en los que aquellas personas que claman al Señor Jesús, pero que no se congregan, que no leen constantemente, que no buscan al Señor, hoy es uno de esos días en los que van a la iglesia. Es una tradición. La Semana Santa tiene un alto eh, valor y entonces hoy es uno de esos días en el año en los que las personas van a la iglesia. Por lo menos esta semana ponen atención y van a la iglesia el domingo, porque de hecho yo lo he vivido en mi tradición familiar, era ir y bendecir una palma para después llevarla a la casa y que esa palma trajera bendición. eh, Era la palma bendita que se pone en la puerta, que se pone atrás de la puerta, que se pone en el negocio, que la cuelgan en el carro, casi a veces hasta te dan una limpia con la palma que fue bendecida. Hay mucha emoción, hay mucho este, entusiasmo, pero este entusiasmo es trágico, mal informado, emocional, es lo que dicta la norma, lo que dicta la tradición, la costumbre. Eh, Hoy es uno de esos días en los que las iglesias se saturan, se llenan. Iglesias evangélicas, iglesias católicas. Hoy es un día especial, pero es un día de emoción. Es un día de celebración, de entusiasmo colectivo, pero muchos no entienden realmente quién era Jesús. Muchos no entienden realmente quién era Jesús. Muchos estaban ahí porque cuando vieron al Señor Jesús, estaban ahí gritando porque vieron sus milagros, porque habían oído los rumores de lo que hacía, estaban movidos por la emoción del momento. Y así sucede ahora. Las iglesias se llenan por la emoción del momento, por el que voy a obtener. Eh, no había raíz, no había raíz. Jesús mismo lo expone en Juan capítulo 6 versículo 26.
Dice, de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas personas buscaban a Jesús por milagros, por esperar algo, por recibir algo de él. Eh, Muchas veces vamos a la iglesia o iba yo a la iglesia eh, solo en momentos críticos o en momentos de fiesta. Ah, las personas que estaban ahí no le seguían por quien él era, le seguían por lo que podían recibir. Y esa es la actitud que muchas veces tenemos eh, como religión. Vamos a Dios para ver qué podemos recibir. Y, y esto sigue pasando hoy. Eh, Como les decía, muchos eh, feligreses van hoy domingo con su palmita a recibir una bendición. Es una tradición, es una costumbre, es una creencia, y entonces la traen pensando que esa palmita bendecida va a traer cambio en su casa, cambio en sus vidas. Ah, en este tiempo, en este momento, hay una alabanza que canta. Canta, alabado sea el Señor bendito, pero no se rinde. Hay una alabanza que celebra. En las iglesias hoy es un día de celebración, se pone mucho énfasis en la alabanza. eh, es una alabanza que celebra, pero que no transforma. Es una alabanza emocional, pero que no permanece. Es la emoción del domingo, pero se acabó, se acabó. Y no sé si te das cuenta, pero esta semana es muy importante por lo que hizo nuestro Señor Jesús. Es la culminación de su obra, es la razón por la que vino, morir en la cruz, entregar su vida por nosotros, derramar la sangre por el perdón de los pecados. Pero no sé si te das cuenta, no sé si a veces somos conscientes de lo que sucede en esta semana, la Semana Mayor. Lo deberíamos estar recordando, no celebrando la crucifixión, recordando el porqué y el sentido. En muchos lugares hoy es un tiempo de vacaciones. Los hoteles, las playas, se llena. Hoy es un tiempo de celebración, ¿no? Y a decir verdad, cuando tomas conciencia de lo que significa la semana, se siente tristeza en el corazón. Porque hoy cuando nuestro Señor Jesús estaba entregando su vida, cuando un viernes estaba derramando gotas de sangre, clamando al Señor, clamando a Dios Padre, sabiendo lo que iba a hacer, eh, este Jesús que fue golpeado, que fue vituperado, que fue rechazado, en muchos lugares, hoy en lugar de pensar en eso, están en la playa con una piña colada, con un martini o con unas bien frías, este, alcoholizándose, tomando, celebrando. Es, duele en el corazón cuando entiendes el gran contraste que hay. Y este contraste pues viene como resultado de la cultura, como resultado de escuchar el humanismo, como resultado de escuchar al hombre y no escuchar la palabra de Dios. El corazón del ser humano sin conocimiento, sin raíz, va como por donde el viento lo lleva. Jesús advirtió esto, que si no pones eh, la palabra de Dios, si no echa raíz, dice en Mateo capítulo 13 que esta semilla de hoy, de emoción y de cantarle al Señor, eh, brota rápido, pero no tienen profundidad. Y cuando viene el sol, ¿qué quiere decir? Cuando vienen las presiones de la vida, se secan. Se secan porque solo vamos un día, solo vamos un momento. Hermanos, una alabanza sin raíz no sobrevive a la prueba. Una alabanza sin raíz no va a sobrevivir a la prueba. El mismo pueblo que gritó Hosana, días después gritó Crucifícale. De nuevo, no cambiaron las circunstancias, cambió el corazón. Las circunstancias seguían siendo las mismas. No quiero decirte que con esto que tu situación actual
va a seguir igual. A lo mejor estás en medio de un problema, en medio de una situación económica, en medio de una situación familiar. A lo mejor estás ahorita dolido por tu pecado, por tu falla, por tu error. Y déjame decirte que a veces las situaciones no van a cambiar. Lo que necesita cambiar es tu corazón. Necesita echar raíz en la palabra del Señor. Porque cuando tú estás aferrado, afianzado a la palabra del Señor, venga lo que venga, no te va a tirar. Venga lo que venga, te va a ser como el junco, que sopla el viento, se dobla, pero no se quiebra. Solo la raíz de la palabra en tu corazón va a poder darte la fuerza para resistir, el carácter para levantarte, para seguir adelante. Emoción, todos la tenemos. Venir a la iglesia el domingo y celebrar es emocional, sabes, la emoción te invita a iniciar muchas cosas, pero cuando no hay raíz y viene lo difícil, muchos se rinden. Yo les ponía el ejemplo del maratón que he corrido. Hay muchos que emocionalmente se inscriben, hay muchos que emocionalmente empiezan, pero al kilómetro 30, cuando ya la fuerza, el cansancio, cuando tu cuerpo ya empieza a dar muestras de dolor, muchos se rinden. Y así somos. De pronto empezamos a venir a la iglesia, pero cuando empiezan las cargas, cuando empiezan los problemas, lo primero que hacemos es retirarnos. Yo tengo mucho en el corazón personas y familias, y el viernes hablábamos un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos alcanzar? ¿Cómo podemos hablarle? ¿Cómo puedo hablarle al corazón de las personas que unos días están, otros días no, unos domingos aparecen, otros no? Sí. ¿Cómo podemos hacer que esa emoción se convierta en una convicción? Bueno, la respuesta siempre es la misma. Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Y procurar que la palabra de Dios llegue a tu corazón y eche raíces. Eh, Esto me lleva al segundo punto. Un corazón puede ser influenciable. El corazón humano es muy influenciable. La escritura dice que los sacerdotes, los principales ancianos, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Alguien dirigió a esta población, alguien los motivó, alguien les dijo. Y, o sea, honestamente, imagínate esto, velo desde fuera, ¿no? Lo vemos desde fuera y decimos, ay, esta gente que primero dijo, Osana, unos días después, crucifícale. Bueno, es algo que hacemos a veces constantemente, cuando nos dejamos llevar por lo que dicen, por la modernidad. ¿Qué está pasando? O sea, ve la sociedad. ¿Cuántas cosas hemos aceptado como sociedad? ¿Cuántas cosas la sociedad ha aceptado porque alguien levantó la voz y por fin habló? Y dijo, hoy me siento pollo y, y hay que aceptarlo como pollo, ¿no? Eh, no es justo hacer esto y ahí vamos. La sociedad se mueve con esas corrientes, ¿no? TikToks, Facebook, toda la media, ¿no? Influencia a los jóvenes de una manera a veces catastrófica. eh, Les ponen cosas en la cabeza, reciben tanta información que los jóvenes a veces no tienen la capacidad de discernir lo que están escuchando y dan como hecho o como verdad algunas imágenes que les aparecen, ¿no? Que ya llegó esto, que ya apareció esto, que ya sucedió, y creen cualquier mentira. Así fue este pueblo. Los ancianos les dijeron y los movieron a gritar, crucifícale, crucifícale. La misma multitud ahora está influenciada de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay convicción, no hay convicción propia y, y por esa falta de convicción son movidos por esas voces externas, por lo que dice la mayoría. ¿Sabes? Hasta en las iglesias ahora de pronto ha entrado ese pensamiento de que la forma de gobierno, la forma de dirigirse sea democrática. ¿Y qué dicen las personas, no? ¿De qué vamos a predicar? Ya no prediquen tanto del pecado, ya no prediquen tanto, porque las personas están viendo. Más bien vamos a hablar de las bendiciones, vamos a hablar clama tu bendición y declara y arrebata y esas cosas. Y, y entonces muchas iglesias
empiezan a predicar lo que la gente quiere oír, empiezan a hablar de lo que la gente quiere oír, darles lo que quieren oír, y, y- y se olvidan de que la iglesia, la iglesia de Cristo no es democrática, no es ser lo que la mayoría quiere. Nosotros debemos considerar nuestra iglesia y tu vida como una forma de gobierno teocrática, no democrática, no popular, teocrática. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos la voluntad, que si Dios dice algo, eso es lo que vamos a hacer. Que si Dios dice que algo no está bien, lo vamos a decir que no está bien y no lo vamos a hacer. Eh, no se trata de popularidad, se trata de convicción, se trata de ver más allá de lo que estamos queriendo obtener ahora. Porque normalmente la democracia, perdón, quiero hablar de política, pero esto de la votación es seguir lo que la mayoría quiere obtener aquí y ahora. Y Dios no es del aquí y ahora. De hecho, Jesús dijo, mi reino no está aquí, mi reino es el reino de los cielos. Nosotros no pertenecemos a este reino, a este mundo. Cuando tú has declarado y entregado tu vida al Señor, cuando tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes una nueva ciudadanía. Te espera un lugar en el cielo, en la gloria, con Dios. Hablar de esas cosas ahora es así como, el cielo, ¿qué puedo decir? Palabra de Dios permanecido para siempre, permanecerá para siempre. Si es que puedes hacer lo que esa multitud que ayer gritaba Hosana y unos días después gritaban crucifícale, solo porque alguien eh, los, los motivó. ¿Sabes por qué los suceden estas cosas? Bueno, Efesios capítulo 4 versículo 14 eh, habla de que Dios ha puesto en nosotros el querer conocer al Señor y maestros, dice que nos motiva a conocer la palabra y a entenderla y a amarla y a vivirla, porque si no, dice el versículo 14, cuando no hacemos eso, gente es como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. Y eso es lo que pasa cuando tú no lees tu palabra, cuando no lees la Biblia y solo te alimentas de lo que escuchas, tú te vas a dar cuenta con esta gente que un día con tus acciones, un día vas a alabar al Señor y después con tus acciones vas a decir, crucifícale, vas a rechazar al Señor. Qué, qué gran error, qué gran peligro, qué tristeza. Hermanos, una fe sin fundamento cambia con el ambiente. Una fe sin fundamento cambia con la presión, con los problemas, con los recuerdos, con el pasado. Una fe sin fundamento cambia con la presión. Una fe sin fundamento también cambia con la opinión popular, ¿no? Había en esos tiempos ya personas que predicaban y decían que, bueno, el alma es pura, el alma es limpia y lo que es sucio es este cuerpo. Y entonces, si ya nuestra alma está rescatada por el Señor, pues ya lo que hagamos con este cuerpo no importa. Y esos edomistas hacían hicieron popular, popular entre aquellos que querían seguir disfrutando y solo estaban interesados en el aquí y en el ahora. Y, y traían esas ideas y cuando empiezas a tener raíces en el Señor, empiezas a tener una convicción y un razonamiento y dices, ¿cómo es posible que yo haya cometido tantas cosas una y otra vez? Eh, Ayer tuve una noche muy eh, pesada porque ah, Dios me trajo a mi pensamiento cuántas veces, a pesar de estar yendo a la iglesia, tenía esos resbalones que le llaman, ¿no? Esas caídas, ¿no? O tenía reacciones que no son amorosas, que no son de Cristo. Y me dolieron mucho, me dolió,
al grado de llorar, eh, de sentir ese peso de haber rechazado al Señor Jesús con mis acciones. Porque me trajo esa convicción, me trajo la convicción de que cada vez que has venido a Cristo y cada vez que le pides a Él y le clamas a Él y esperas en su bendición y esperas en su abrazo y esperas en que Él te cuide y de repente hacemos cosas que no convienen, es como bueno, escupirle a la cara, como golpearlo, no permitir que lo golpean, pero golpearlo con tu rechazo. Y le doy gracias a Dios porque ah, eh, su palabra me ha traído esa convicción, porque el entender esas cosas te hace tener más fuerza para rechazar esas cosas que una y otra vez te llevan a lo mismo. Eso de que das vuelta y vienes a lo mismo. Alguien una vez decía, eh, dijo, el arrepentimiento es como una vuelta de 360 grados. Y que no, no, espérame, espérame. 360 grados es, vuelves a lo mismo. El arrepentimiento es un movimiento de 180 grados. Es ir en una dirección totalmente opuesta. Pero muchas veces lo que hacemos es dar vueltas de 360 grados. Regresamos a lo mismo. La influencia actual viene de muchas formas, ¿eh? ¿Qué está pasando con nuestra mente? Bueno, es que estamos influenciados, nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestros amigos, uno mismo, la iglesia está siendo influenciada. ¿Por qué? Bueno, está influenciada por redes sociales, por lo que dice la cultura, por la emoción del momento, por las voces equivocadas que ahora dicen nuevas profecías o estos falsos pastores y falsos profetas que quieren darle al pueblo lo que quiere, que son como vendedores, esos vendedores ambulantes que no sé si en tu país existía, pero en México de repente ibas a los mercados y había un puesto donde se ponían hasta con un micrófono y era fácil para hablar a esa persona y decía, a ver, si quieres, ¿quién quiere esta cubeta? Y si la compra, aquí va una toalla y bueno, además una escoba y ¿quién quiere más? Y bueno, le voy a poner un jabón y también un cepillo y le voy a poner y la gente se amontonaba porque estaban esperando a que le pusieran más cosas a la cubeta, o sea, eran inteligentes. No compraban la cubeta inmediatamente, estaban esperando entre más cosas, porque llegaba un momento que decía, se acabó, y entonces el que no había aceptado la opuesta, y la oferta se quedaba sin la cubeta llena de cepillo, de jabón, de toalla, de trapos, de todas las cosas. Y entonces, muchas iglesias, muchos pastores, falsos pastores, muchos de nosotros queremos estar escuchando nada más eso. ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece Dios? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? Y la cosa es que eso no trae convicción, eso trae una fe comercial, una fe convenenciera. Y bueno, la fe, eh, esa fe se mueve con el viento, se mueve con la oferta. Si tu fe depende de la oferta, si tu fe depende del ambiente, esa fe no resistirá la presión. ¿Qué presión? Bueno, el mismo Señor Jesús dijo, en este mundo tendrás problemas, tendrás aflicciones. Él no nos mintió, no nos vendió una teología de la prosperidad. Dijo nuestro Señor Jesús, en este mundo tendrás tribulaciones y conflictos, pero confía en mí, dice, que yo he vencido al mundo. Confía en mí, que yo he vencido al mundo. Así es que eh, dejemos de ser uh, vencieros, ¿no? Esto me lleva al tercer punto, el hecho de tener una fe volátil, una fe convenenciera, lo que hace es que cuando viene la prueba, eh, tenemos una decepción, un problema mal procesado, un problema mal procesado. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, con el Cristo? ¿Qué haremos con él? ¿Qué les ha hecho de mal? En qué les ha dañado? ¿Qué hizo mal? ¿En qué ofendió? Era lo que estaba diciendo Pilato. Le estaba diciendo al pueblo,
¿Qué voy a hacer con este Jesús? Ok, el Barrabás lo quieren allá ustedes. Barrabás es un ladrón, es una, parecía que era un eh, violento eh, hombre que provocaba muchos problemas y por eso estaba ahí en la cárcel. ¿Lo quieren? Dice, allá ustedes, se lo suelto, ¿no? No me voy a meter en política de nuevo, pero tengo que traer la actualidad. Hace poco hubo la noticia en México de atraparon a una persona que a todas pruebas está metida en la mafia. Y parece que las personas del pueblo, las mujeres salieron a defenderla para que no la atraparan. Y de hecho, la soltaron. Eh, Ahí está, la soltaron. Se va a seguir produciendo más droga, más violencia, más problemas. ¿Quieren que suelte a Barrabás? Ahí está su Barrabás. Ahí está. ¿Quieres seguir en el mismo problema? Ahí está. ¿Quieres seguir con las mismas adicciones? Ahí está. La pregunta es, les dijo Pilato, ¿qué ha hecho Jesucristo? ¿En qué les ha ofendido? ¿En qué te daña? ¿Por qué hay personas que les hablas de Jesucristo, o tú mismo, yo mismo, a Jesús no le gusta y te ofendes y rechazas? ¿Qué ha hecho Jesús de mal? ¿Qué ha hecho este Jesús que les ofendió? ¿Qué ha hecho este hombre para que pidan que lo crucifiquen? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué cambiaron tan rápidamente, tan radicalmente? ¿Por qué cambiaron tan radicalmente de decir Hosana a decir crucifícale? Y creo que eso está en este versículo 9 que les decía. Ellos gritaban, Hosana, bendito el Hijo de David. Parece que Jesús no cumplió sus expectativas. Parece que ese Jesús al que habían recibido no era el Jesús al que ellos esperaban. ¿Pero qué esperas de Dios? Esa es la pregunta, ¿qué esperas de Dios? Que un día, de la noche a la mañana, se desvanezcan tus deudas que creaste con tus fallas. Que un día de la noche a la mañana tu adicción cambie cuando sigues en el mismo ambiente, cuando sigues con las mismas amistades. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Que tu problema familiar se resuelva de la noche a la manera de la noche a la mañana cuando no pides perdón, cuando no inviertes tiempo con tus hijos, cuando no inviertes tiempo con tu familia, tener un tiempo, sentarse, vamos a platicar, vamos. Cuesta trabajo, sí, a mí me ha pasado y me pasó. ¿No? Eso de que, ok, vamos a platicar, ¿de qué platicamos? ¿De qué platicamos? No, está bien, al principio no vas a tener, pero ¿por qué no te sientas con tu familia y lees una porción de la Biblia? Y tal vez los primeros días basta con leerlo. Tal vez el segundo paso alguien va a decir, ¿y por qué estamos haciendo esto? O ¿por qué dice esto? ¿O por qué Jesús hizo esto? ¿O por qué el mundo? Y la conversación empezar a girar alrededor de lo que el Señor Jesús hizo, de lo que el Señor Jesús tiene. Va a empezar a girar alrededor de la palabra de Dios. Deja de platicar acerca de la novela, que si se va a casar con el rico, si se va a casar con el pobre. Deja de pensar y hablar de la política, porque ahí ya, ¿cómo le echamos? Deja de pensar si el mundial va a pasar, no va a pasar, si México va a ganar, no va a ganar. Ah, es cierto. Deja de, ¿por qué no haces tiempo con tu familia? ¿Por qué no somos más intencionales en hacer esas cosas? ¿Qué esperas de Jesús? Que tus hijos prosperen, que tus hijos tengan un buen futuro, pero no les has hablado del temor a Dios, no les has hablado de lo que Dios se alegra por lo que un corazón hace, por lo que un corazón piensa. A veces he visto familias que sufrimos cuando un hijo de pronto se equivoca y duele mucho, ¿no? Duele mucho. En lo personal, cuando eran jóvenes, pues, eh, pero ahora, gracias a Dios, veo que sus corazones están centrados
no por lo que yo hice, intentamos, pero la salvación y la relación con Dios es personal. Como adultos, tus hijos tienen que tener una relación personal con Dios. Anímalos, háblales, eh, pero ora mucho por ellos, porque ya no son adultos, ¿no? Pero los que tienen jóvenes, los que tienen niños, evita esos, pues trata de evitar, habla con ellos, siéntate con ellos, conversa con ellos, ora con ellos, bendícelos, háblales de la palabra, háblales de Jesús, háblales de su amor, háblales de su sacrificio. Con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, haz a un lado los problemas. Empieza a hablar del amor de Dios, empieza a hablar del sacrificio del Señor, empieza a poner a Jesucristo como centro de la plática. ¿Sabes? Este pueblo cambió de opinión porque ellos querían un libertador político, querían un rey que derrotara a Roma. Sus expectativas eran otras, eran diferentes. Querían soluciones inmediatas. Querían dejar de ser oprimidos por el pueblo de Roma. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a traer salvación de pecados. Jesús vino a transformar corazones. Jesús vino a tomar una cruz antes que una corona. Jesús vino a tomar una cruz antes que una corona. Y bueno, cuando Dios no encaja en tus expectativas, cuando no encajó en las expectativas de este pueblo, muchos se decepcionaron, muchos se decepcionaron, se alejaron y lo dejaron solo. Y Jesús lo dijo claramente en Lucas 9:23, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. ¿Quieres la bendición? Tienes que tomar la cruz. ¿Qué significa la cruz? Poner ahí el yo, que muera ahí el yo que busca tu satisfacción, que busca tus placeres, que busca tu yo. Primero yo, luego yo y al final yo. Esa persona está enferma del yo. Todo. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor Jesús. ¿Qué es esto de tomar la cruz? Sufro, me golpeo. No, tomar la cruz es negar y reconocer que muchas de las ideas, muchas de las ambiciones están fuera de la bendición del Señor porque están fuera del marco de lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Hermanos, muchos aman a Dios cuando todo va bien. Muchos aman a Dios cuando hay bendición. Muchos aman a Dios cuando hay respuestas rápidas. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la espera, cuando llega el silencio de Dios, entonces su fe se tambalea. Mm, ¿Será que sí? Y empiezan preguntas, y empiezan dudas. Su fe se tambalea. ¿Por qué? Porque cuando Dios no cumple tus expectativas, tu fe revela su profundidad. Cuando Dios no cumple tus expectativas, tu fe va a revelar la profundidad de tu fe. Por eso te decía en este punto, que cuando no recibimos, cuando no encontramos, cuando no vemos lo que buscamos como respuesta inmediata de Dios, eh, esa decepción es mal procesada cuando la fe no tiene raíz. Cuando tu fe no tiene raíz, se tambalea. Así es que te quiero invitar a llegar al punto 4. Y este punto es, tenemos que hacer una real declaración de esta verdad. Emoción contra convicción. ¿Qué quieres tener en tu corazón? ¿Sabes? Las iglesias están llenas de emoción. Las iglesias están llenas de emoción. No digo de todas las iglesias. Hay iglesias muy benditas, muy bonitas, pastores muy bendecidos, con mucha palabra. eh,
pero desgraciadamente las iglesias más llenas son las que están llenas de emoción, no de convicción, porque predicar la palabra te lleva a la convicción y entender la palabra te llega al entendimiento y te lleva a la reacción y te lleva al cambio. Y muchas veces somos tan reacios al cambio que preferimos siguiendo igual, porque nada más queremos emoción. No se ha generado la convicción. Aquí está la diferencia central. La emoción, la emoción es momentánea, es superficial, depende de lo que sientes, nada más. Es momentánea, es superficial, levantar las manos, estar bien, todos estamos contentos, pero es nada más mientras las cosas están bien. La emoción no resiste la prueba. La emoción hace que un momento agradable termine en un caos. Sin embargo, la convicción es firme, la convicción es profunda, pero sobre todo, la convicción depende de la verdad. Y no hay más verdad absoluta que la verdad escrita y revelada en la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la vida. En Él está la verdad, en Él está la vida. ¿Quieres tener una convicción que resista la prueba, una convicción que bendiga a tu familia, una convicción que te permita, como decía, como el junco, que viene el viento y se dobla, pero no se quiebra? ¿Quieres esa convicción? Necesitamos escuchar la palabra, entenderla, asimilarla, estudiarla, meditarla. La emoción grita Hosana, pero la convicción permanece en la cruz. La emoción empieza, pero la convicción termina. La palabra en hebreos dice, eh, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Tres cosas. Es necesaria la paciencia, que solo viene con una fe enraizada, y viene, y también es importante hacer la voluntad de Dios. No solo es esperar en Dios, sino hacer la voluntad de Dios, porque entonces, esperando en Dios y haciendo su voluntad, obtenemos su promesa. Hermano, quiero cerrar con esto. Hoy la pregunta no es sobre la multitud, no es sobre qué está haciendo la gente, qué está haciendo la mayoría. La pregunta es sobre ti, sobre nosotros. ¿Somos de los que gritan Hosana? ¿Eres de los que gritan Hosana el domingo, pero, pero desaparecen en la prueba? ¿Eres de los que celebran, pero no permanecen? Jesús no buscaba multitudes emocionales, ¿sabes? Él buscaba discípulos firmes. La Biblia dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. El que persevere. No dice que aguante más, el que persevere. Y perseverar tiene que ver con movimiento, no con estar estático, no con resistir los problemas, sino con moverte. Y moverte en la palabra del Señor, moverte en su conocimiento. Hermanos, no todos los que levantan las palmas están dispuestos a cargar la cruz. No todos los que cantan están dispuestos a obedecer. Hoy es un día para decidir, ¿seré parte de la multitud o seré un discípulo? Hoy es tu decisión. ¿Quieres llevarte tu palmita a tu casa? ¿Quieres llevarte una palma verde, una hoja, un ramo a tu casa? ¿O quieres llevarte a Cristo en tu corazón?
¿Qué es lo que quieres hoy? ¿Poner adornos de conejitos en tu casa? Que es muy popular acá en Estados Unidos. ¿O quieres adornar tu corazón con la palabra de Dios? Lozana, crucifícale, hay unos días, pero revelan toda una vida. De Lozana al crucifícale, solo hay unos días, pero revelan toda una vida. ¿Cómo quieres vivir? Unos días Osana, pero nunca llegar al final. ¿Sabes? Cuesta trabajo. Y entiendo a los discípulos que huyeron, porque no habían entendido. Habían visto los milagros, 12 discípulos que habían visto resucitar al muerto, sanar a un leproso, sanar paralíticos, darle vista a los ciegos. Habían visto todos esos milagros. Y vino la persecución y se alejaron. Se alejaron porque hasta ese momento solo había emoción, solo había esa emoción de ser parte de. Fue cuando Cristo murió y resucitó, cuando su corazón entendió. No se trata de este tiempo, se trata de la eternidad. Fue hasta entonces, por la resurrección de Cristo, que pudieron entender que esta vida no es un final, que hay un futuro, que hay una esperanza. ¿Sabes? Los problemas nunca van a acabar, las situaciones difíciles siempre van a estar ahí. La posibilidad de tener un problema va a estar ahí, pero no seas de los que huyen. Por favor, yo te invito, que no llores como yo ayer lloré, porque hubo tiempos en mi vida que con mis acciones aún merecen a Jesús, que con mis acciones le puse la corona de espinas a mi Señor Jesús. No quiero que llores, quiero que tu corazón sea bendecido y sea fortalecido por la verdad de que pase lo que pase, seguiremos amando a Jesús. De que pase lo que pase, el domingo siguiente vas a buscar al Señor. La siguiente reunión vas a estar ahí. No solo un día, no solo la costumbre, sino la convicción de que Cristo puede cambiar tu vida. Y eso solo lo puedes hacer cuando entiendes y entendemos por qué murió Cristo. ¿Sabes? De Lozana, del crucifícale, hay en medio una convicción, una fe. Hoy quiero pedirte que le des el permiso a Dios, fíjate, lo ridículo que a veces somos como humanos, que le des permiso a Dios de que llegue a tu corazón y que sea Él el que cambie tu mente. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname por mis pecados? Así, perdóname, Señor, porque no quiero engañarte. Tú conoces mi corazón. Perdóname, Señor, por mis fallas. Perdóname por mis ofensas. Perdóname, Señor. Reconozco que en ti hay vida y que no solo te quedaste el domingo, sino que llegaste al siguiente y atravesaste la muerte y la muerte de cruz. Y llegaste al siguiente domingo para declarar victoria sobre el pecado. Yo, Señor, te pido que, que me hagas un hijo tuyo, que me permita ser parte de ese domingo de resurrección, de esa celebración. Y para llegar de domingo a domingo, necesito que tú estés conmigo. Necesito que estés en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mis cargas, te entrego mis dolores, te entrego todo, Señor. Toma tu control de mi vida. Te lo pido, Señor, te lo pido, Padre bendito. Dios Padre, permíteme llegar a ti, Señor. Permíteme acercarme a ti.
porque he entendido que Cristo es el camino, que su sangre lava mi vida. Oh Señor, te lo pido en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Mis hermanos, con esto quiero decirte que este Domingo de Ramos, celébralo con alegría, celébralo con entusiasmo, celébralo con tu familia, pero sobre todo, celébralo en tu corazón, celébralo en tu corazón. Los espero la semana